Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevistando al Mundo con sus informantes favoritas, Laura Pacheco y Xochitl Pérez. Hoy les traemos a 4 invitados muy especiales, los cuales nos van a hablar un poco acerca de la radioactividad. 3 de ellos van a ser franceses, que son Marie Curie, Pierre Curie y su hija Irene Curie. y una médico que nos va a hablar un poquito sobre la radioactividad y sus usos actualmente. Buenas, aquí le habla Marie Curie. Estoy muy honrada de haber sido invitada a este programa porque esto demuestra una vez más el gran legado que dejamos a pasar de los años. No sé cómo empezar a contarles mi vida. Yo nací en Varsovia, en ese entonces parte del Imperio Ruso, y pues teníamos muchos problemas, tanto políticos como económicos. Mi padre era un gran profesor, muy brillante, sin embargo él tenía una poco afición de invertir incorrectamente, y por culpa de eso perdimos mucho dinero. Tuve que empezar a trabajar desde muy chica y empezar a ahorrar. Gracias a esos ahorros fue que yo logré financiar la carrera de mi hermana en París de medicina, y yo, al observar la gran cantidad de acceso académico que había, también decidí seguirla. En Francia yo conocí una cantidad de científicos brillantes y ya de renombre, y empecé a estudiar. Por supuesto, nuestra vida no era muy sencilla tampoco, porque el dinero no nos alcanzaba para nada. Solamente comíamos pan, mantequilla y té durante muchos años. Sin embargo, yo me mantuve firme a mi convicción y yo me gradué en 1893 de licenciada en física. Gracias a eso y a mi capacidad de conocimiento, me becaron para estudiar las propiedades magnéticas del acero en 1894, donde conocí a mi amado esposo y posteriormente nos casamos en 1895. Juntos trabajamos codo a codo durante muchas cosas, investigamos muchísimas cosas. Sin embargo, yo siempre fui como un poquito más allá y me empecé a interesar mucho en lo que era la naturaleza y las investigaciones de un colega llamado Henry Becquerel. Henry llevaba años y años estudiando la radioactividad junto a su familia, o sea, eso era de generación en generación, y yo me interesé en eso. Entonces yo empecé a estudiar la radioactividad de los materiales de Henry, así como los materiales que tenía mi esposo en su salón de clases. ¿Cómo lo hacía? Bueno, yo me basé en la capacidad que tenía cada material de ionizar el aire a su alrededor. Gracias a una balanza que diseñó mi esposo, llamada balanza piezoeléctrica hecha de cuarzo, fue que yo empecé a lograr cuantificar esas corrientes que emitía cada material. Gracias a ello, yo por supuesto llamé a mi esposo y juntos continuamos estudiando eso y nombramos nuestro primer elemento químico llamado polonio. Lo nombramos así, por supuesto, gracias a mi hermoso país, que a pesar de que yo huí de él, nunca lo dejé de querer. Y bueno, posteriormente, a unos cuantos años, nombramos el radio, nuestro siguiente elemento químico. Gracias a todo esto fue que nosotros fuimos nombrados a nuestro primer premio Nobel, el cual recibí junto a Pierre y a Henry. Y bueno, continuamos. Gracias a ese premio Nobel yo me gané por fin un puesto en lo que era la investigación y la ciencia en ese entonces. Sin embargo, nuestra felicidad no duró mucho porque al poco tiempo mi esposo falleció en 1906. Eso fue un golpe muy duro para mí, fue un golpe muy fuerte, y gracias a eso mucha gente me ofreció lo que era la pensión de viuda porque mi esposo fue un gran científico. Sin embargo, yo rechacé todo eso y yo continué estudiando y trabajando porque era lo que a mí me libraba, era lo que a mí me separaba de mi realidad. Sin embargo, yo tuve muchos problemas en ese entonces porque no tenía buena financiación y eso perjudicó mucho de mis trabajos. Pero yo continué trabajando hasta tal punto de que yo fui la que nombró el término radioactividad. A su vez, yo me gané un siguiente premio Nobel en 1911 por la química. Yo debo mencionar que en ese entonces mi salud decayó muchísimo, yo tuve muchos problemas, tanto sociales como de salud, pero yo continué trabajando, hasta tal punto que me tuvieron que alejar del laboratorio.
por salud. Yo me alejé del laboratorio por un año entero. Sin embargo, al poco tiempo estalló la Primera Guerra Mundial y yo tuve que aferrarme a trabajar y continué. Junto a mi hija empezamos a hacerle radiografías a muchos de los soldados que fueron heridos por bala. Yo continué trabajando y trabajando a pesar de que mi salud estaba mal y yo me sentía mal, hasta el punto que mi cuerpo no pudo más y fallecí en 1934. Muchas gracias. Hola, soy Pierre Curie, el esposo de la emblemática Marie Curie. Antes de conocer a mi esposa, hice algunos hallazgos que son de gran ayuda en la actualidad. Entre ellos tenemos el efecto piezoeléctrico, donde vamos a comprimir una serie de cristales y ellos van a adquirir carga eléctrica. Se utiliza el efecto piezoeléctrico inverso, donde los cristales no van a tener carga eléctrica, sino que van a ser esa carga eléctrica de una fuente externa, utilizado en los transductores con las ecografías. También el punto Curie. El punto Curie es la temperatura a la cual los cuerpos o los elementos van a perder su capacidad de magnetismo. Se vuelven ferromagnéticos. Y establecer la diferencia entre paramagnetismo y diamagnetismo. El paramagnetismo es aquellos cuerpos o sustancias que están desacopladas y una vez encendido un campo eléctrico o un campo magnético de mayor magnitud, van a seguir su mismo ritmo y misma dirección, pero no van a estar totalmente imantizados. Conozco a mi esposa en 1894 y un año después nos casamos. Muchos pensarán que fue muy precipitado, pero teníamos una conexión muy especial, tanto en lo académico como en lo personal. Le recomendé que hiciera su estudio sobre la radioactividad y después me puse a trabajar codo a codo con ella. Pudimos descubrir 2 elementos radiactivos, el radio y el polonio, que nos dieron la dicha de recibir el premio Nobel. El primero fue de la física y el segundo fue de la química. Al estudiar la radioactividad, tuvimos 2 hijas, una escritora y otra que siguió nuestros pasos. También siguió con el estudio de la radioactividad. Una noche, el 19 de abril de 1906, fue atropellado por caballos. Dejó a mi esposa, a mis 2 hijos sola. Me alegré saber que ella siguió sus estudios sobre los efectos de la radioactividad en la medicina. Mi nombre es Irene Juliette Curie. Nací en París el 12 de septiembre de 1897. Mis padres fueron Marie y Pierre Curie, y me gustaría contarles un poco acerca de los impactos que sus descubrimientos tuvieron en la actualidad. Sus investigaciones ayudaron a comprender mejor los efectos de la radiación y su uso en el diagnóstico y tratamiento médico. Su trabajo en este campo, junto a mi padre, incluyó la formulación de leyes matemáticas que describían el decaimiento radioactivo. También promovieron el uso de la radioactividad en la medicina, particularmente en el tratamiento y diagnóstico del cáncer. Del mismo modo, determinaron las bases para el posterior desarrollo de lo que hoy conocemos como radioterapia. Mi madre fue una defensora de la igualdad de género de la ciencia y apoyó la educación científica en las mujeres, lo que me inspiró a mí en convertirme en una física, química y activista antifascista francesa. Por mi lado, inicié junto a mi esposo investigaciones en el campo de la física nuclear, buscando la estructura del átomo, lo que fue fundamental para el posterior descubrimiento del neutrón en el año 1932. En 1934 conseguimos producir artificialmente elementos radioactivos, lo que denominamos radioactividad inducida o artificial, que se produce cuando un material estable se ha hecho radioactivo por exposición a cierta radiación. Estos descubrimientos me hicieron merecedora del Premio Nobel de la Química en el año 1935. Fallecí, al igual que mi madre, a causa de la leucemia, una enfermedad habitual de la época para quienes trabajábamos sin protección suficiente con radioactividad. Cuando falleció, la intensa exposición radioactiva de mi madre ayudó a que sus pertenencias sean consideradas literalmente intocables en la actualidad. Pero no solo es eso. Sus restos también eran extremadamente radioactivos y tóxicos, razón por la cual fue enterrada en un ataúd de plomo. Sorprendentemente, este hecho no se descubrió hasta 1995, cuando ese ataúd fue exhumado, cuando las autoridades francesas tenían la intención de trasladar los restos de mis padres al Panteón, el Mausoleo Nacional, como un homenaje a sus notables contribuciones científicas. Inicialmente, el ataúd de mi madre parecía ser de madera, pero al abrirlo se descubrió que estaba revestido con una capa de plomo de 2.5 milímetros de espesor.
Un posterior examen del cuerpo de mi madre reveló que se había conservado de manera extraordinaria y solo se encontraron pequeños niveles de contaminación alfa y beta. La exposición a la radiación en los seres humanos puede tener una variedad de efectos a largo plazo, dependiendo de la dosis y del tipo de radiación recibida. Uno de los efectos más graves es el aumento en el riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer, como leucemia, cáncer de tiroides o cáncer de pulmón. Asimismo, la radiación puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y mutaciones en el ADN, lo que puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades hereditarias en la descendencia. Por otro lado, la radiación puede debilitar el sistema inmunológico, lo que puede hacer que el organismo sea más susceptible a desarrollar cierto tipo de enfermedades e infecciones. Asimismo, afecta la fertilidad y puede traer consecuencias durante el embarazo, así como problemas neurológicos y cognitivos en la infancia. Estos efectos a largo plazo subrayan la importancia de la protección y la regulación en los espacios donde se maneje la radiación para salvaguardar la salud de los individuos y de las comunidades. Durante su investigación sobre la radioactividad estuvo expuesta a varios tipos de radiación, incluyendo los rayos gamma, los cuales son un tipo de radiación electromagnética de alta energía que se emite durante la desintegración radioactiva de ciertos elementos, como el polonio y el radio, que ella estudió y aisló. En su época no había un conocimiento completo sobre los efectos nocivos a la exposición de la radiación, por lo que Curie y otros científicos manipulaban estos materiales sin las precauciones adecuadas. Esta falta de protección contribuyó a los problemas de salud que experimentó a lo largo de su vida, por lo que tuvo consecuencias devastadoras. En 1934, Marie Curie falleció a causa de una anemia plástica, una grave condición de salud que se ha vinculado directamente a su prolongada exposición a la radiación. Dicha condición se caracteriza por la escasa producción de células sanguíneas, por una disminución en la actividad de la médula ósea. Sus síntomas incluyen fatiga, debilidad, palidez, moretones, sangrado prolongado y mayor susceptibilidad a infecciones. El caso de Marie Curie ayudó a aumentar la conciencia sobre los peligros de la radiación y la necesidad de implementar medidas de seguridad en el manejo de materiales radioactivos, por lo que entre las medidas más efectivas para minimizar el riesgo tenemos la distancia, ya que la intensidad de la radiación disminuye significativamente a medida que se aleja de la fuente. El blindaje, ya que utilizar materiales que absorben o bloqueen la radiación es esencial. Por ejemplo, el plomo es muy efectivo contra la radiación gamma, mientras que paredes de concreto o materiales densos pueden proteger contra la radiación beta y partículas alfa. Asimismo, disminuir el tiempo de exposición e implementar ropa protectora como delantal de plomos y guantes pueden ayudar a disminuir la exposición directa. Asimismo, utilizar detectores de radiación y mantener una adecuada señalización en el área de riesgo y diseñar instalaciones con áreas de contención y sistemas de ventilación adecuados, además de informar y capacitar a las personas sobre los riesgos de la radiación y las prácticas seguras, es fundamental para minimizar la exposición. Marie Curie definitivamente tiene un legado científico inmenso, pero su trágica historia también resalta la importancia de la seguridad